Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos entonces a continuar con la clase del día de hoy. Es importante entonces repasar un poco lo que estábamos viendo, esa parte de la epidemiología, que fue la clase pasada. Sé que muchas personas los días sábados no se pueden conectar por temas laborales o bueno, que a veces ya tenían planeado de pronto algún evento a nivel familiar. Al igual como empezamos el día sábado, yo les compartí entonces la clase número 1 de autismo y otros trastornos infantiles. La idea es que ustedes entonces tengan esta, digamos que esa secuela de clases a nivel general en YouTube. Se las comparten a ustedes vía Zoom. Sin embargo, en YouTube, que ya les voy a mostrar la primera clase, que es esta de acá, yo les voy a compartir la pantalla. Sin embargo, esta está subida en YouTube. Entonces ahí pueden ver de la primera parte de la clase a lo último de la clase, sobre todo acá donde está la información que nos da nuestro coordinador sobre el material de estudio, el material opcional, la temática que nosotros vamos a ir trabajando paulatinamente, pero lo que les quiero mostrar es entonces dónde está esa playlist de la clase número 1 para que ustedes entonces la puedan conocer. En ese enlace que yo les compartí, en el primer enlace que les compartí el día sábado, igual van a estar todos los videos. Pero miren que si nos vamos acá, buscan CIL, Corporación Internacional Líderes, y acá están pues todas las clases, todos los cursos que se dictan, y acá está la de nosotros. Entonces, formación en autismo y otros trastornos infantiles, le damos clic, el paciente y le damos acá y acá nos aparece el resto de las clases. Entonces, clase número 1, recuerden que nosotros tuvimos la primera clase el día jueves 22, la clase número 2, que fue el viernes, y esa sería nuestra última clase, que fue la clase número 3, el sábado, sobre todo para las personas que de pronto no pudieron asistir ese día. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a compartir, esa es la clase 2, la clase 3, donde La estábamos estructura acá, que nos en lo permite que era la recuperar esas epidemiología, en frases donde y también empezamos a mirar lo conductual que que eran van los a tipos interferir con una adecuada. de autismo. Entonces, un autismo idiopático, un autismo sindrómico, ahí es donde entonces voy a hacer un pequeño recuerdo de lo que trabajamos. Vimos lo que es el síndrome X frágil y la relación que tiene con el autismo. Entonces, ya les voy a compartir este enlace. Esta que les voy a compartir es la clase número 3, pero saben que cuando ustedes le dan entonces como atrás, acá tienen entonces la clase número 1, la clase número 2, para que lo tengan entonces muy presente. Como les estaba entonces mencionando, nosotros estábamos viendo lo que es la temática del autismo en relación a esa parte de la etiología. Recuerden que el sábado nosotros terminamos de ver lo que era esa parte de lo que eran las teorías explicativas del autismo, entonces donde revisábamos cómo el autismo a lo largo de las investigaciones se ha podido entonces describir desde diferentes ámbitos. La última que nosotros vimos fue esa parte de la coherencia central debilitada que nos propone Yura Fritsch, que Yura también entonces nos enlaza con lo que es la teoría de la mente. Ya les voy entonces a compartir la pantalla donde estábamos nosotros ese día sábado para que podamos entonces continuar. Eso fue lo que vimos, la parte entonces de las causas genéticas, ambientales, que también la prematurez. Vimos a nivel general qué eran esos trastornos del neurodesarrollo, que entonces hay una alta comorbilidad entre ellos, que también era una pregunta que me hacían, si por ejemplo
había un niño que tenía autismo, pero a la vez también tenía un trastorno específico del aprendizaje o tenía a su vez, por ejemplo, TDAH, no es extraño ver esta comorbilidad. Y empezábamos a hablar de lo que son los tipos de autismo según su etiología. Un autismo idiopático, un autismo sindrómico, recuerden que el idiopático es una causa que desconocemos, no hay una causa que nosotros tengamos pues como con claridad, es el mayor de los casos, es decir, la mayoría de los casos viene siendo un autismo que es completamente idiopático, una causa desconocida, la frecuencia es mucho más alta frente a lo que es el autismo sindrómico. Que el autismo sindrómico, entonces mencionábamos que hace parte de un síndrome médico o genético conocido, es decir, el autismo es parte de, el autismo subyace, por ejemplo, el X frágil, el síndrome de Rett, que antiguamente el síndrome de Rett era asociado al autismo, ya no, porque hay una clara base genética, y también estamos hablando del síndrome de Angelman. Empezamos dialogando sobre lo que era la relación entre el X frágil y el autismo, que mencionábamos entonces estas características que es de importancia clínica hacer un buen diagnóstico diferencial, y algo que mencionábamos es que hay una mutación específica de un gen específico en el X frágil que es lo que genera o es lo que permite que la persona con X frágil tenga a su vez una causa hereditaria más común de discapacidad intelectual. Pero que sí quería clarificar mucho esto y que pues también hicimos énfasis ese día de la clase que el hecho de que una persona tenga autismo no quiere decir o no es sinónimo de discapacidad intelectual, esto es algo importante, solo si se da vinculado con un síndrome, por ejemplo, en este caso, el síndrome de X frágil. Entonces mencionábamos que hay un gen específico, una mutación del gen, que es el FMR1, que codifica entonces esa proteína con el mismo nombre y que esa proteína es esencial, acá tenemos el gen, la proteína es FMR, pero acá en vez del 1 es la P, esa es una proteína esencial. ¿Para qué? Para el desarrollo de nuestro cerebro. Entonces, hay una relación con el autismo que es muy frecuente. De hecho, aproximadamente una de cada tres personas con síndrome de X frágil también cumple con esos criterios diagnósticos para lo que es el autismo. Y también mencionábamos entonces un caso que vimos ese día, y llegamos acá, a lo que es el síndrome de Angelman y lo que es la relación con el autismo. Les hice una recomendación de visitar esta página y empezamos mencionando que el síndrome de Angelman entonces también es un trastorno genético, donde también entonces hay algo que tener en cuenta y es un patrón de herencia autosómico recesivo, es decir, el padre es un portador, la madre es portadora, entonces hay niños que pues, que van a ser portadores y no tienen la enfermedad, etc. Y hablábamos entonces que ya no es en el cromosoma X, como en el síndrome de X frágil, sino que acá la alteración está en el cromosoma número 15, en el gen V3A, y que también hay una característica muy esencial en el síndrome de X frágil, y es que igual es un trastorno genético, es raro, de hecho, pues afecta a pocas personas, pero que afecta todo lo que es el desarrollo neurológico. Se caracteriza entonces por un retraso que es significativo, hay problemas de equilibrio, hay problemas en la coordinación. Aquí también en el síndrome de Angelman hay que hablar de lo que es esa discapacidad intelectual a nivel severa, y hay un comportamiento que es muy característico en el síndrome X frágil y es esto, como una expresión facial alegre con una risa frecuente. Pero cuando yo les mencionaba entonces que había una risa facial, pues que había una risa frecuente, una expresión facial, no es necesariamente porque los niños tengan pues una alegría o que se estén riendo de algo realmente. Es porque así es la configuración en cuanto a la expresión facial. Y que muchos niños con el síndrome de Angelman presentan entonces también un criterio diagnóstico para el autismo. También les hice una recomendación de este libro, Soy Ángel, así se llama también, Soy Ángel, lo pueden entonces encontrar, donde entonces cuenta la historia de cómo un niño día a día, o más bien cómo la familia se enfrenta también a ese desafío de tener entonces pues en su grupo familiar a un niño con síndrome de Angelman. Entonces es un síndrome donde realmente acá
Eh, También hay un mal funcionamiento de ese gen que les dije que es el V, donde también ese gen es específico para desarrollar la parte del cerebro. Entonces, a nivel general, en el síndrome de Angelman, perdón, vemos un comportamiento feliz, donde entonces es caracterizado por ese estado emocional eh, alegre, entre comillas, hay frecuentes sonrisas, hay mucha excitabilidad, entonces los niños pueden ser muy, muy alegres, entre comillas, pero también a menudo, y que también se relacionaba mucho con una pregunta que me hacían el viernes, si de pronto en el autismo es común encontrar epilepsia. No, no es común, es decir, no es un síntoma propio del autismo, pero que sí hay, por ejemplo, un autismo sindrómico, como en este caso, como el síndrome de Angelman, conjuntamente con el autismo, sí podemos encontrar esas anomalías en los patrones de actividad cerebral, anomalías en los patrones de sueño. También hay una ausencia del habla en muchos pacientes con el síndrome de Angelman. Entonces las personas pueden tener un desarrollo de pronto muy limitado o un retraso en esa parte del lenguaje, pero ahí es donde está la comunicación mediante gestos, mediante signos, que compensa, digámoslo así, esa parte de la comunicación, pero es un poco para trabajar en la intervención. Les mencionaba que también tenían ciertas dificultades a nivel motor. Eh, las personas con síndrome de Angelman pueden tener dificultades en el equilibrio. Hay algo que se llama la ataxia, que son dificultades en coordinación y equilibrio y afecta esa capacidad para caminar, para moverse de manera fluida. Y en el síndrome de Angelman, vemos entonces que los niños tienen a menudo un retroceso o más bien que no alcanzan los hitos del desarrollo a la misma velocidad que el resto de pronto de sus compañeros. Entonces es importante tener en cuenta acá. Y hay otras características muy comunes. En los niños con síndrome de Angelman, recuerden que el síndrome de Angelman también se relaciona mucho con esa parte del diagnóstico de autismo, es también muy común en el autismo sindrómico. Hay problemas de sueño que ya les mencioné, también entonces hay una hipotonía, es decir, un tono muscular que es bajo, principalmente en la parte de la infancia. Y hay algo muy característico también del síndrome de Angelman, y es un comportamiento, más bien un interés compulsivo por tener movimientos repetitivos, balancearse, los aplausos, aplaudir. Entonces hay que tener también mucho ojo clínico si hace parte de la parte del autismo o bien hace parte más bien del síndrome de Angelman. Vamos a ver entonces un video de lo que es el síndrome de Angelman. Realmente es un síndrome muy interesante a tener en cuenta eh, para poder hacer un adecuado diagnóstico de lo que es el autismo, de lo que es síndrome de Angelman, aunque por lo general se pueden dar vinculados. Recording in progress. Bueno, ahí teníamos lo que es el síndrome de Angelman vinculado entonces a lo que es el autismo. Es importante entonces tenerlo en cuenta. Y tenemos otro factor sumamente crucial, y es volviendo al tema entonces ya del autismo. Puede ser incluso visto desde un autismo idiopático, no un autismo sindrómico, y es una inquietud que empieza entonces de pronto también a hacer mella como en la parte clínica, en la parte médica. Durante un momento, pues ya hay claridad, que ya se las voy a explicar, pero que realmente la pregunta era si las vacunas, específicamente una vacuna que era la triple viral, generaba o producía o podía entonces dar a los niños autismo. Durante una época, entonces, se empezó a tener esa creencia. Actualmente se sabe que no. Es decir, la vacuna de la triple viral, que va a inmunizar contra el sarampión, contra la parotiditis, contra la parte de la rubeola, no genera autismo. Ninguna vacuna genera autismo. Y acá tenemos un estudio, se los voy a ampliar, un estudio entonces que sale pues digamos en una época también muy reciente,
donde entonces ese estudio en 1998 empieza a decir que sí, que había una relación entre las vacunas o específicamente en la triple viral con la parte de la relación con el autismo. Luego ellos se retractaron ante la comunidad científica y dijeron que realmente el estudio estaba mal infundado, que no tenía bases sólidas, que no tenía ni siquiera pues como bases eh, técnicas para poder, digamos que, salir a hablar, porque es algo muy delicado de decir como que algo genera algo, sobre todo en la comunidad científica. Y ahora se sabe que la relación entre la vacuna y el trastorno del espectro autista ya no es. Es decir, no existe una correlación entre las vacunas, entre ningún tipo de vacunas, ni el autismo. Siempre ha sido un tema de gran controversia, todavía sigue siendo un tema de debate, pero realmente es un debate que no tiene un fundamento porque realmente no hay una relación. La evidencia científica es clara al respecto, o ha sido muy clara al respecto, no hay una relación causal. Es decir, numerosos estudios científicos después de ese estudio que les mostré en 1998 salieron a demostrar que no existe una relación entre las vacunas y el desarrollo del autismo. Es decir, recuerden que esta idea se originó por este eh, documento o por ese artículo científico, donde entonces literalmente las personas del artículo salieron a desmentirlo, ellos mismos salieron a decir que realmente, y ellos mismos lo retiraron, porque tenían errores metodológicos y también habían conflictos de interés en el estudio. Entonces, hay mucha seguridad en las vacunas, es decir, las vacunas son sometidas a rigurosas pruebas de seguridad antes de poder ser aprobadas. De hecho, hay organismos de salud como la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y tenemos el CDC, que es el centro o los centros para el control y la prevención de enfermedades que respaldan esa seguridad y esa eficacia de las vacunas. Entonces, la importancia de la vacunación es muy amplia, principalmente porque después de 1998, es decir, en la época de los 2000 aproximadamente, muchos padres de familia dejaron de vacunar a los niños contra la gripe viral. Entonces empezó a aumentar el sarampión, empezó a aumentar la rubeola y hubo también un problema de salud pública. Por el temor, claro, obviamente es más que esperable que si alguien publica algo en una comunidad científica y esto entonces empieza a, a generarse, pues como ya en lo cotidiano, van a tener miedo, pero hoy en día se sabe que las vacunas no son las causales del autismo, hay mucha evidencia científica. Por acá les dejo entonces dos estudios que también pueden encontrar en el material de estudio, donde entonces demuestran que realmente no hay una relación, es decir, las vacunas protegen contra enfermedades potencialmente mortales, por eso la importancia de las vacunas. Entonces nos protegen contra el sarampión, la rubeola, la poliomielitis, que durante un tiempo también estuvo en auge. Y cuando no vacunamos, llevamos a brotes de enfermedad, a brotes de salud pública, es decir, enfermedades que son prevenibles y la idea es no poner el riesgo a la salud. En conclusión, las vacunas son muy seguras, las vacunas no generan autismo, no hay una relación causal entre ningún tipo de vacuna y el autismo, y que la decisión es fundamental, obviamente, vacunar. Entonces, no hay, literalmente en esos casos clínicos que de pronto muchos padres de familia dicen, sí, a mi hijo le empezó a dar autismo, mi hijo era completamente sano, entre comillas, y luego después de tal vacuna empezó a tener un retroceso. No, no hay una causa, realmente hay que buscar qué está pasando, pero realmente no es el autismo, porque no es la forma de inicio del autismo. Y acá la pregunta reflexión es, ¿qué sabemos del autismo? ¿Y por qué les hago esta pregunta? Principalmente vinculado también a lo que es las vacunas que les mencionaba. Más bien quiero hacer esta pregunta como en modo de reflexión, es, ¿qué sabemos del autismo? Digamos que si yo en ese momento me meto a, no sé, a TikTok, a Instagram o a cualquier red social y yo busco autismo o numeral autismo, lo primero que me va a salir es un montón de información. Pero no toda la información que nosotros vemos en redes sociales es una información verídica, es una información basada en evidencia científica, que es lo que realmente nosotros buscamos para también desmitificar
mucho relacionado con lo que es el trastorno del espectro autista. Y es con esa pregunta que quiero entonces empezar a mostrarles este video. Es un video que está en YouTube, es un video que ustedes pueden encontrar. Originalmente el video que ya les voy a enseñar está en el idioma inglés. Y cuando lo tradujeron al idioma español, tuvieron muchos errores en esa traducción, errores que parecen simples a simple vista, que parecen mínimos, pero que realmente transgreden toda la definición de lo que realmente es el autismo. Entonces, les voy a mostrar este video. Es un video que en la parte de inglés está muy bien realizado, pero que cuando ya se tradujo al español hay muchos errores. Yo quiero que ustedes logren identificar el error del video o algunos dos errores del video para que tengamos en cuenta y ya les voy a decir cuál es el error. Miren que es un video de la Asociación Americana de Psiquiatría que originalmente es en el idioma inglés, pero cuando se tradujo al idioma español hubo un error importante a considerar que espero entonces que también hayan notado y es la palabra al principio, la palabra enfermedad. Sabemos actualmente que no hay enfermedad en el autismo, es decir, el autismo no es una enfermedad, el autismo no puede ser considerado como una enfermedad, es una configuración a nivel neurológico. Entonces, la reflexión que les quiero mostrar acá es sobre esos mitos que se genera el autismo con la mala información que hay en las redes sociales. Nosotros, afortunadamente, digo que afortunadamente, porque sí, o sea, el acceso que nosotros tenemos a Internet, el acceso que tenemos de pronto a esas redes sociales que conectan, ha sido amplio, sobre todo para también clarificar un poco sobre lo que es y lo que no es el autismo, pero al tiempo, quizás padres desesperados, quizás padres con muchas dudas, porque hay, y también era una pregunta que me hacían el día sábado que me decían, bueno, ¿cómo hacer si, por ejemplo, un padre de familia se niega completamente a tener un diagnóstico de autismo? Entonces, claro, el diagnóstico de autismo viene con muchos miedos de los padres, pero también viene porque se, se enfrentan de pronto como a redes sociales, donde en las redes sociales hay mucho acceso a la información, pero no toda la información es verídica. Entonces es una reflexión sobre esa mala información también que hay en el autismo en general en las redes sociales. Miren, por ejemplo, ese video está en YouTube, pero entonces es tener cuidado con qué vemos. En esta era digital, esas redes sociales pues sí se han convertido en una herramienta muy poderosa para compartir ese conocimiento. Hace más de 20 años nosotros no hubiésemos podido de pronto estar hablando en ese momento sobre las experiencias, sobre el apoyo, pero también ha facilitado mucho esa difusión de información que es errónea, que entonces, errónea pero simplificada sobre temas complejos como es el autismo. Entonces, esa mala información va desde que mitos hasta la generalización incluso sí, de miedo sin un sustento científico, ¿cierto? Entonces, uno de los errores más comunes es pensar que, por ejemplo, entre comillas, el autismo tiene como una sola cara o que puede, o sea, que se puede detectar simplemente a simple vista. Entonces, en realidad, el autismo es un espectro muy amplio que sabemos que no es una enfermedad. Entonces es tener, digamos, mucho cuidado y sobre todo lo digo acá porque sé que acá hay muchos padres eh, que me he topado con muchas páginas en Instagram que prometen, entre comillas, una cura milagrosa y yo me pregunto, pero no es una enfermedad, porque lo seguimos viendo como tal. Entonces no es una cura milagrosa o que sugieren, por ejemplo, también que el autismo es consecuencia de malos hábitos parentales, que ya sabemos y que por eso la importancia también de la reflexión al principio del curso sobre lo que no es el autismo, la historia del autismo, para no deformar lo que es el autismo, para no desinformar sobre lo que es el autismo. Entonces es vital tener fuentes de buena información para abrir caminos de comprensión, para poder entonces tener obviamente mucho más inclusión y mucho más respeto. A nivel general, esos son algunos mitos del autismo. Lo primero es este, creo que está más que claro que no es algo que sea válido, creo que ya es más como explicarlo. Otra es la falta de cariño de los padres que puede generar autismo. Ya sabemos que esto no es así.
tiene una clara base genética, donde entonces sabemos que no tiene que ver con el cuidado de la crianza de los padres. Otro mito que no lo pongo acá, pero que me parece importante, es que dicen que las personas con autismo, entre comillas, no tienen emociones. La realidad es que, claro, tienen emociones intensas, tienen emociones como cualquier otra persona, pero tienen dificultades en la expresión emocional o incluso en la comunicación de una forma convencional como lo haría una persona neurotípica. Tampoco el autismo es causado por vacunas, que eso también ya lo hablamos, es decir, es un mito que fue desacreditado por numerosos estudios científicos, no hay una evidencia entre vacunas y autismo, todas las personas con autismo son iguales, es otro mito. El autismo es un espectro, entonces cada persona es única, con habilidades, con desafíos diferentes. Pueden haber dos personas con autismo que estén en nivel uno de apoyo y esas dos personas van a ser sumamente diferentes entre sí. Las personas con autismo no se comunican, claro que se comunican, incluso las personas no verbales se comunican, lo pueden hacer de manera diferente y por eso es importante acá que vamos a ver también en el sistema de apoyo cómo son los sistemas alternativos o aumentativos de la comunicación para poder entonces estimular ese ámbito en las personas con autismo, sobre todo autismos no verbales. ¿Las personas con autismo tienen habilidades especiales? No, también es otro mito. Entonces, cuando se enfrentan a una persona con autismo que de pronto no tiene una habilidad especial en arte o no tiene una habilidad especial en matemáticas, es directamente juzgado. Entonces, es importante tener en cuenta, no todas las personas con autismo son genios o no todas las personas con autismo tienen habilidades como extraordinarias. Entonces la realidad es que algunas personas sí pueden tener habilidades que son especiales, que son conocidas como islas de capacidad, eso es un tema que vamos a trabajar más adelante, pero que la mayoría pues tiene un perfil cognitivo muy variable. Entonces no podemos asociar que todas las personas con autismo tienen habilidades especiales porque también es una carga que de pronto muchas personas van a tener. Eh, otro mito que también he visto mucho, sobre todo cuando se da un diagnóstico, por ejemplo, a los padres de familia, es si su hijo o su hija va a ser independiente o no va a ser independiente. Entonces, esto varía mucho también del nivel de apoyo que necesita, ¿cierto? Es decir, muchas personas con autismo viven de una forma autónoma, estudian, forman familias, todo depende, sí, como les menciono, de ese grado de apoyo que necesite. Eh, Otro mito que también he escuchado mucho, que también les hablé de eso, creo que el viernes o fue el sábado, que era si el autismo tiene como un fenotipo físico, si se puede ver físicamente. No hay características físicas que me indiquen que una persona es autismo, pues que tenga autismo o no, a diferencia del autismo sindrómico, que ahí sí hablábamos que hay fenotipias, entonces en el síndrome de Angelman o en el síndrome de X frágil, donde sí hay características físicas, pero que son más asociadas a ese síndrome primario. Entonces, pues es una manifestación que está secundaria, pero a ese síndrome y más no en la parte del autismo. Y acá nos podríamos quedar toda la noche mencionando si los niños con autismo tienen mitos, tienen ciertas conductas o no tienen ciertas conductas. Hay muchos mitos sobre el autismo que hay que trabajar. Otros, este mito, que son muy agresivos, en ocasiones experimentan obviamente pues niveles elevados de estrés, como todas las personas, los niños con autismo se enojan por las mismas cosas que nosotros nos enojamos. Y es acá donde entonces les quiero mostrar una pequeña reflexión sobre la agresividad y el TEA y cómo actuar para cambiar de pronto esos comportamientos agresivos de los niños con autismo. Como les mencioné, no es que ellos sean agresivos porque se quieren o porque quieren ser agresivos, es decir, no hay esa intención de daño, que es diferente la agresividad con una intención de, entonces pueden ser agresivos porque hay niveles elevados de estrés, que también hablábamos de eso el sábado, como algunos niños con hipersensibilidad, algunos niños que tienen dificultades para comunicarse, pues se van a encontrar con muchos retos a la hora de pronto de comunicar sus emociones, a la hora de comunicar sus necesidades y por ello entonces pueden llegar a la agresividad sin tener una agresividad
con intención de daño, que es diferente. Por eso la importancia entonces de esto, ver el autismo como no un mundo aparte, es decir, el autismo no es un mundo aparte, la idea es reconocerlos con cariño y sin discriminación. Y sobre todo comprender que si estamos frente a un grupo, un ejemplo, si estamos en educación primaria, y si nos enfrentamos con, no sé, supongamos 20 niños neurotípicos y dos niños neurodivergentes, no verlos como un mundo aparte, no aislarlos es lo importante. Es empezar a utilizar un diseño universal para el aprendizaje, para esas múltiples formas de aprender, múltiples formas de recordar, múltiples formas de ingresar la información en nuestro cerebro. Ahora sí, entendamos un poco qué es el autismo. Entonces, el autismo tiene muchas características, ya sabemos que es un espectro, sabemos que hay mucha variedad de síntomas, que también hay niveles de gravedad, que son los que vamos a también trabajar, que hay diferentes grados de capacidad cognitiva y diferentes grados de capacidad comunicativa, así como tenemos niños con autismo no verbal, también encontramos niños que su capacidad verbal incluso puede ser un poco más allá de la media poblacional. Hay una presencia de comorbilidades, una de ellas o las grandes comorbilidades son de los mismos trastornos del neurodesarrollo, TDAH, dislexia, discalculia, por lo que era llamado así antes, ya se llama un trastorno específico del aprendizaje, ocurre en todos los grupos étnicos. Entonces, es un mito también que el autismo solo ocurre en cierta zona poblacional, no. En todas las poblaciones, en todas las etnias, en todas las razas, en todos los países hay alguna persona con trastorno del espectro autista. ¿Qué es lo que va a variar? ¿Por qué se dice que en un país o en otro país existe mayor población con trastorno del espectro? Porque están esos recursos diagnósticos, porque de pronto el sistema de salud está mucho más enfocado en un diagnóstico o incluso también en una intervención, entonces es por eso. Es diferente si yo en este momento, por ejemplo, me voy, no sé, a Haití, en Haití y me voy, no sé, en Argentina. Los dos países van a tener muy posiblemente una misma población de personas con autismo, pero Argentina puede tener mejores capacidades para hacer un buen diagnóstico, hacer una buena exploración clínica frente de pronto a la población de Haití. ¿Por qué? Porque puede ser que los recursos económicos del gobierno se destinen más a otras áreas específicas y no tanto al ámbito de la salud. Pero es importante tener en cuenta que esto está en todos los grupos étnicos y que también varía de la cultura. Un ejemplo, si yo me voy, por ejemplo, a la zona del Amazonas, en el Amazonas, obviamente hay mucha cultura indígena. La cultura indígena no quiere decir entonces que no exista ninguna persona con autismo, no, solamente que estamos en una cultura diferente, nosotros somos, de pronto la cultura en general latinoamericana, tiene muchas influencias de esa parte occidental, muy posiblemente la cultura indígena tenga su propia cultura, tenga sus propias creencias que hay obviamente que respetar, pero que está ahí la diferenciación entre el diagnóstico. Puede ser que nosotros lo conozcamos como trastorno del espectro autista, pero una persona indígena lo va a conocer, no sé, como una habilidad diferente o algo de las deidades. Entonces, ahí está la diferencia. Y que ya sabemos que pues, no es una enfermedad, no hay cura. Cuando hablamos del término espectro, entonces nosotros adoptamos una noción de contigüidad. Antes no tenía el nombre de trastorno del espectro, solo se llamaba autismo, pero cuando se colocó en el 2013 a la fecha, que todavía se usa el nombre de trastorno del espectro, nos da una noción de lo que hay más allá, una noción de no limitar. Entonces sabemos que hay muchas manifestaciones que incluso también hay habilidades comunicativas diferentes, capacidades sociales diferentes y que incluso el autismo va a variar de una edad a otra edad, que si por ejemplo un niño que al principio fue diagnosticado con un autismo en grado 2 no es extraño luego que pueda pasar a grado 1 con unas adecuadas intervenciones.
Entonces son aspectos que nosotros debemos tener muy claros para poder hacer un buen diagnóstico del trastorno del espectro. Entonces, cuando hablamos de lo que es el trastorno del espectro autista, ya sabemos que es algo que genera entonces esa parte diferente del desarrollo neurológico. Hay una implicación también multidimensional, multicausal, como ya lo sabemos, pero también multidimensional, donde es allí entonces nos da esa neurovariabilidad en el trastorno del espectro autista. ¿Caracterizado por qué? Eso es algo que no hemos definido hasta ahora. Está caracterizado por esa interacción social que está disminuida, hay deficiencias en la comunicación a través de ese lenguaje verbal y no verbal, que ya vamos a entrar a entender, esa inflexibilidad que tenemos en ese comportamiento, por eso entonces el comportamiento rígido, el comportamiento con estereotipias, y que pueden entonces presentar también unos intereses que son restringidos. Cuando hablamos de la etiopatogenia del trastorno del espectro autista y esos factores de riesgo cada vez están más estudiados, cada vez entonces hay también más estudios clínicos que nos dan eh, digamos, luz verde también para hablar de la parte genética en el autismo, y es una entidad clínica que realmente es frecuente, no es infrecuente, es frecuente. Hay una tendencia mundial de uno de cada 160 niños con cierto grado de autismo. Entonces, si tenemos un colegio, supongamos que en el colegio entonces estudien, no sé, 1000 niños, imagínense en cuántos niños pueden haber, si de uno de cada 160 va a presentar un diagnóstico o un espectro en el autismo. Entonces, ya sabemos que es neurobiológico, va a afectar esa configuración y que no es extraño, entonces también ver a una persona con trastorno del espectro con una comorbilidad como podría ser el TDAH. Entonces, acá ya sabemos varios aspectos. Vamos a ver esta parte de la especificidad. Entonces, el autismo tiene características nucleares que son propias y que son definitorias y que se van a manifestar de forma heterogénea a lo largo de todo su ciclo vital. No es que entonces el niño a los 7 años tuvo autismo o a los 7 años fue diagnosticado con trastorno del espectro y cuando ya tenía, no sé, 16 años, mágicamente ya no tenía autismo. No, es algo que va a acompañar a la persona durante toda su vida. Así como una persona tiene ojos cafés durante toda su vida, lo mismo pasa en el autismo. Entonces, aquí hay una especificidad que se ha recopilado en ese sistema de clasificación DSM-5 y CIE-11. En el CIE-10, la versión anterior de CIE-11, se habla todavía de trastorno del espectro autista, pero ya sabemos que igual es una clasificación diagnóstica que, a pesar de que es muy usada, sobre todo, por ejemplo, en Colombia, en muchos sistemas de salud, hoy en día se usa el CIE-10, todavía no está el CIE-11, apenas está empezando como a cambiar, a implementar, por eso todavía aparece esa parte del Asperger, ya no es Asperger. Recuerden que este nombre desapareció para integrarse entonces a los trastornos del espectro autista, si lo queremos ver así, de alto funcionamiento, y que pues ya sabemos que cambia de un trastorno generalizado del desarrollo por el trastorno del espectro autista. Es importante también entender un poco lo que es la variabilidad en el trastorno del espectro, que ya habíamos hablado. Entonces, no hay dos personas con autismo iguales. Como no podemos encontrar dos gotas de agua iguales, tampoco dos personas con autismo iguales. Esto va a depender mucho de varios aspectos. Primero, el desarrollo personal de cada niño, la estimulación que tenga cada niño. Ahí sí me atrevo a decir que entonces los padres también hacen un papel importante, es decir, no hacen un papel importante en el diagnóstico de autismo, pues en la etiología, no, pero sí es un factor importante en cuáles son los apoyos que le van a dar al niño, cómo lo estimulan, ese desarrollo personal en general.
toda la estimulación que reciba, la educación temprana que reciba, pero también la presencia, si hay una presencia asociada, por ejemplo, de alteración en el lenguaje o puede que no la tenga. Y acá tenemos entonces un resumen de lo que ya hemos mencionado. En la actualidad se desconoce una causa única, pero que ya se sabe que hay una fuerte implicación a nivel genética que tiene origen neurobiológico. Entonces no podemos decir que una persona a los 6 años mágicamente nunca tuvo pues nada similar o nunca tuvo como alarmas para el diagnóstico de autismo y mágicamente sí. No, eso es algo que se va a ir viendo durante todo el neurodesarrollo. Cada persona necesita apoyos diferentes y que hay gran variabilidad y que eso es lo interesante realmente del trastorno del espectro autista. Ahora sí, vamos a ver las características puntuales del trastorno del espectro. Tenemos la primera y son esas habilidades en la comunicación. Resulta que las personas con autismo o en general debemos ver la comunicación verbal y la comunicación no verbal. ¿Qué sería la comunicación verbal? Las palabras, las frases que nosotros hacemos, la construcción como, en general oral de nuestro lenguaje. Y la comunicación no verbal hace referencia a todos los gestos, a todos los microgestos, a lo que transmite nuestro cuerpo en cambio en respecto a la posición, cómo estamos sentados, cómo no estamos sentados. Entonces la comunicación verbal de algunas personas con autismo van a tener grandes habilidades lingüísticas o habilidades lingüísticas adecuadas, podríamos llamarlo desde la parte de lo normotípico, de la normalidad, hablando de estadística acá, pero sí hay personas que pueden tener ciertas dificultades para utilizar el lenguaje verbal. Por ejemplo, tener una comunicación que sea recíproca con el interlocutor o, por ejemplo, en un contexto social. Es ahí donde, por ejemplo, muchas personas con autismo no entienden, por ejemplo, cuándo hablar, que sería una comunicación verbal, en qué momento hablar, en qué momento intervenir, o les cuesta entender, por ejemplo, el doble sentido de los chistes, el doble sentido del lenguaje más allá de la literalidad. Es así donde tenemos una dificultad en la comunicación verbal. Pero también tenemos otras personas que tienen una característica y es que tienen autismo no verbal, es decir, no emplean el lenguaje oral, requieren ahí un apoyo del sistema alternativo aumentativo de la comunicación, que es un sistema a través de pictogramas, que vamos a ver también en la intervención. Recuerden que es en nuestro módulo número 3, donde es la comunicación a través de la SAAC. Es una comunicación donde se sustituye temporalmente el lenguaje verbal por el lenguaje a través por pictogramas, mientras se estimula ese lenguaje oral. Y tenemos otra que es la comunicación verbal, donde las personas con autismo pueden tener dificultades de leve a moderado o severas dificultades para, por ejemplo, emplear el lenguaje no verbal, gestos, comunicación con la mirada, que también es un lenguaje no verbal. Pueden tener dificultades incluso también como entendiendo las expresiones faciales del interlocutor y otros elementos que también hacen parte pues como de la comunicación. El contacto ocular, que ya lo estábamos viendo también en esa parte del giro fusiforme, que tiene también un factor importante allí en el procesamiento de la mirada, la postura corporal, cómo estamos en un entorno, lo que entonces va a tener también incluso puede llegar a suponer alguna situación de malentendido para muchas personas que de pronto desconocen que una persona tiene autismo. Acá tenemos habilidades para la interacción social. ¿Qué tenemos? Que algunas personas con autismo pueden tener dificultades para qué? Para relacionarse con los demás. Este ítem y este otro ítem de habilidades de la comunicación van muy de la mano porque nosotros necesitamos para estar en un entorno social, para podernos desenvolver con el interlocutor, pues el lenguaje. Entonces acá depende mucho también el lenguaje y la interacción social y pueden ser que a veces les cueste comprender el entorno social, desenvolverse adecuadamente con otros, entonces se puede manifestar de varias formas. Lo primero es que pueden hacer acercamientos que son inusuales o pueden ser inadecuados. Pueden verse desde las formas.
o acercarse mucho o por el contrario, tener un contacto social muy como con barreras. Acercamientos sociales inusuales pueden ser de pronto muchos niños con autismo tienen, por ejemplo, y que ya lo hablábamos, esa parte de el viernes, que a veces las normas sociales les cuestan, entonces a veces no pueden saludar o llegan a un lugar y no saludan, o por el contrario, saludan a todo el mundo, incluso si no conocen a las personas que están dentro de ese lugar o dentro de esa habitación, o se pueden acercar mucho a ti. Eh, entonces son cosas que debemos tener en cuenta también, que puede ser o mucho o mínimo. Y a veces las personas reaccionan de pronto como con reticencia y a veces no se dan cuenta de esto y a veces pueden reaccionar de pronto también a dificultades para adaptar su comportamiento a distintos contextos sociales o situaciones sociales, que era un ejemplo que, o más bien una pregunta que me hacían ese día sábado, que me decían, bueno, pero ¿por qué los niños con autismo, a pesar de que saben que no sé, eructar o otras cosas está mal, porque lo siguen haciendo si saben que está mal? Y eso es una explicación por esas habilidades en la interacción social, como ellos tienen un conocimiento del contexto social, cómo ellos procesan las interacciones sociales o las situaciones sociales. Acá voy a al tercer punto, y son esas dificultades para comprender las reglas sociales que no están escritas. Una regla social que no está escrita, sino que nosotros paulatinamente nos vamos incursionando mucho más en la interacción social, en el entorno social, nos damos cuenta que, no sé, gritar de pronto no está bien, eh, la parte de los eructos no está bien, o por ejemplo, una regla social que nadie nos dice, esto es una regla, sino que lo vamos intuyendo, es el concepto de combinar como las prendas personales. Entonces, que la camisa debe combinar con los zapatos o que los zapatos deben combinar con el pantalón. A nosotros nadie nos dijo que eso debía ser así. Se ha, digamos que, ido incursionando como en una norma social no escrita. No es ilegal si tú sales a la calle con un zapato rojo, otro zapato verde y otro zapato, no sé, y la camisa fucsia, un ejemplo. Pero si tú sales a la calle, muy posiblemente las personas van a decir, pero pues a esta persona, ¿qué le pasó? Ahí es donde están las dificultades. Muy posiblemente, y que de hecho también tenía un paciente con autismo que no le importaba salir a la calle, pues como fuera, es decir, cogía una camiseta, cogía un pantalón, cogía unos zapatos que quizás no combinaban con la ropa que tenía, pero para él no era problema. Él decía, para mí no es problema, no entiendo por qué para los demás es, digamos, motivo de burla o motivo de, como de chisme entre las personas, si para él era lo mismo que tenía otra persona, es decir, tenían la misma función, cumplían la misma función, que era, pues, tapar de pronto su piel, ¿cierto? Entonces, es eso, son esas dificultades para comprender esas reglas que no están escritas. Bueno, por acá Katy levantó la mano. Ahora, cuando salgamos al descanso, recuerden que salimos al descanso a las 8 de la noche, doy un espacio de algunos minutos para que podamos entonces solucionar algunas inquietudes que les hayan podido surgir en la clase del día de hoy, pues hasta dónde vamos. Y tenemos la cuarta, que son dificultades para entender, dificultades para expresar esas emociones de forma ajustada al contexto o a la situación. Yo les mencioné entonces el sábado que muy posiblemente muchos pacientes con autismo podían cursar con alexitimia o una desregulación emocional. ¿Qué es la alexitimia como tal? Cuando entendemos la alexitimia es una condición que es muy caracterizada por la dificultad, ¿para qué? Para identificar, para comprender, una dificultad para expresar las emociones, tanto propias como las emociones de pronto de un tercero, ahí serían las emociones ajenas, y que es muy común entre personas con trastorno del espectro, pero no es único y exclusivo del trastorno del espectro autista. Eso es importante mencionarlo y que tampoco, si hablamos de lexitimia, es solo vinculado al autismo, no. En otras áreas a nivel
A nivel psicológico también lo podemos entonces encontrar o a nivel neurológico también, pero hablando un poco del contexto de la lexitimia en el trastorno del espectro, esta parte que es el cuarto punto que estamos trabajando, ¿cómo lo podemos encontrar? Primero, sabemos que en el autismo hay una manifestación o más bien hay una dificultad para identificar lo que son las emociones. Entonces, las personas con autismo y alexitimia pueden tener problemas también para reconocer sus propias emociones, reconocer las emociones en los demás, lo que a veces los lleva como a una falta, entre comillas, de empatía emocional aparente. Aparente y entre comillas lo menciono porque no es una falta de empatía, es diferente, es una dificultad. ¿Para qué? Para reconocer. Recuerden que eso tiene que ver mucho con esa parte de la lectura social en las emociones de los demás. También entonces vemos una expresión emocional, una expresión facial, que en muchos pacientes con autismo, no en todos, recuerden, acá estamos hablando de un espectro, pero no en todos los pacientes vemos una expresión emocional limitada. En otros sí, es decir, pueden mostrar una gama más limitada de expresiones emocionales o se pueden limitar solo al enojo, a la ira, perdón, al enojo, a la felicidad y a veces esto como de no saber o no tener una expresión facial mm, amplia, digámoslo así, puede de pronto llevar incluso a que tengan ciertos malentendidos en la comunicación social, porque igual recordemos que en la comunicación social nosotros siempre vamos a utilizar nuestra expresión facial. Todo el tiempo nosotros estamos comunicando con las manos, con el rostro, con la cara. También entonces en esa parte de la legitimia, que igual también tiene que ver con esa interacción social de la que nosotros hemos estado venido hablando, son esos desafíos, desafíos en comprender la parte social. Entonces, claro, si tengo un paciente con autismo y tiene lexitimia o cursa con lexitimia, pues el paciente va a tener mayores desafíos a nivel social para comprender las emociones de los demás, para integrar esas emociones de los demás, esa interacción social. Entonces es importante mencionar esto y que a veces también tienen dificultades para identificar sus propias emociones o que a veces puede manifestar en reacciones emocionales que son intensas o que pueden ser inesperables. Entonces, es importante tener en cuenta esta parte de la interacción social. Y acá vamos a ver un video que es de la Fundación Orange. Es una fundación entonces española que busca visibilizar y busca también concientizar a las personas sobre lo que es el autismo. Hay una serie de videos que ha realizado entonces la fundación. Es una fundación que la verdad los invito pues como que a que lo visiten. Hay muchas herramientas si trabajan con personas con autismo y neurodiversidades. Y acá vamos a mirar entonces una dificultad puntual. Es un video que ellos hacen, es decir, recopilan o la serie de videos que vamos a ver de la Fundación Orange, lo que hacen son recopilar como aspectos cotidianos. Una persona comiendo helado, cómo puede enfrentar, y es una persona con autismo, una persona en el odontólogo, cómo pueden enfrentar también esa hipersensibilidad. Y acá vamos a ver una persona que tiene entonces una dificultad en la interacción social. Quiero entonces que lo vean, que analicen un poco lo que acabamos de ver y analizar entonces en el video. Vamos a abrir entonces el espacio de preguntas para esas dudas o esas inquietudes que les hayan empezado a surgir durante esta primera parte de la clase. Esto lo vamos entonces a hacer antes de salir al descanso. Algunas preguntas que ustedes entonces vayan teniendo y las que nos queden entonces pendientes por responder, las respondemos posterior, es decir, pues entrando ya del descanso. ¿Qué preguntas de pronto han tenido ustedes que les hayan surgido? Bueno,
Empecemos con esta parte de acá. Entonces, María Camila nos dice, si un niño presenta autismo acompañado de un síndrome o presenta un coeficiente intelectual bajo, cuenta como discapacidad, es decir, algunos casos en autismo pueden ser clasificados con discapacidad y otros no. Sí, algunos casos de autismo pueden ser clasificados como discapacidad, otros no. Eso es importante tenerlo muy claro. Es decir, para poder clasificar como una discapacidad depende de varios aspectos y depende pues también como de varios análisis, ¿cierto? Entre ellos, primero, el nivel de funcionamiento adaptativo que tenga la persona. Segundo, el coeficiente intelectual, ese SI, después de una evaluación neuropsicológica, y si el autismo es asociado o no con, por ejemplo, síndrome de Angelman, X frágil que ya hemos visto. Entonces, ¿cuándo sí se considera como una discapacidad, entre comillas? Generalmente el autismo no es una discapacidad, eso hay que tenerlo muy presente, pero empieza de pronto a ya considerarse como una, sí, primero el autismo afecta significativamente esa parte del funcionamiento adaptativo, es decir, si realmente de pronto la educación, el funcionamiento educativo no es lo suficientemente amplio, si por ejemplo, bueno, y hay muchas escalas, la que más me gusta es el ABAS 2 o el Vineland, o son las que más me gustan. Si en esa parte, si ahí se valora, pues en las escalas de funcionamiento adaptativo bajo, ya sí podríamos hablar. Y si hay presencia de un coeficiente intelectual menor a 70, entonces si el niño tiene autismo más un coeficiente intelectual menor a 70, puede clasificarse como una discapacidad en esa parte, pero no es importante entender cuándo no. Por ejemplo, cuando el autismo no se considera una discapacidad. En general, el autismo no es una discapacidad, eso también es un mito que se ha empezado como a hablar de ello, o bueno, afortunadamente ya hay como mucho más conciencia, pero en general, cuando el niño tiene una inteligencia en un rango promedio superior, cuando su lenguaje, su adaptación es funcional y en los casos donde pues es un autismo de alto funcionamiento. Entonces es importante entender cuándo sí y cuándo no. Sí, cuando tiene un coeficiente intelectual bajo, cuando el autismo es un viene con un síndrome genético, o más bien el autismo subyacente a un diagnóstico genético como Angelman, como el X frágil, donde ahí como tal sí hay una discapacidad intelectual en esos síndromes como tal genéticos, y cuando no, cuando el autismo tiene un buen funcionamiento adaptativo. Entonces es importante tener en cuenta esta parte. Veamos otra pregunta que dice la siguiente. Eso nos lo pregunta Ruth. ¿Existe alguna opción? ¿Existe alguna opción que un niño con autismo nivel 1 pueda volverse a nivel 3 y cuáles podrían ser las causas? Entonces, en teoría, el nivel de apoyo de autismo ya sabemos que viene en 3, 1, 2 y 3, pero no es necesariamente fijo, ¿cierto? Es posible que pase, pero es muy raro. Es decir, generalmente implica que si estamos en nivel 2 podamos pasar a nivel 1 con los niveles de apoyo. Pero sí es posible, es poco frecuente, es decir, es muy atípico, generalmente implicaría entonces ya decir que entonces si un niño pasó a grado 2 de apoyo a un grado 3 es porque hubo un empeoramiento significativo de ese funcionamiento, o puede ser que no se hizo un buen diagnóstico en la primera vez y realmente la clasificación diagnóstica quizás no daba para un 2 sino para un nivel 3 de apoyo. Entonces sí es posible por ese factor, aunque por lo general no se da así, por lo general se va como escalonando. Entonces hay factores, pueden ser debido también a factores de pronto externos, a comorbilidades también asociadas, pero es importante tener en cuenta que el autismo pues no en general no es degenerativo por sí mismo, pues es decir, el autismo se mantiene, obviamente vamos a tener niveles de apoyos diferentes, pero no es típico que una persona grado 1, por ejemplo, pase a grado 3, no. Tiene que ser que hubo un error grandísimo en ese diagnóstico primario, pero no. ¿Por qué? Porque es que el autismo no es degenerativo. Es decir, el autismo no va empeorando y va empeorando, no.
Otra pregunta, ¿el síndrome de Angelman entonces está dentro del espectro autista? No, al revés. Es decir, el síndrome de Angelman ya sabemos que pues hay una afectación a nivel genética que es en el cromosoma número 15, ¿cierto? Pero el síndrome de Angelman no podemos decir que está dentro del autismo, pero sí comparten características. Es decir, el autismo se relaciona con el síndrome de Angelman cuando es autismo sindrómico. Niños con síndrome de Angelman pueden presentar conductas eh, pues o lista de chequeo de autismo como dificultades en la comunicación, las conductas repetitivas y las estereotipias o conductas que pueden ser vistas como inusuales, dificultades para socializar, la poca atención conjunta, que la atención conjunta vamos a ver en esa parte del neurodesarrollo, pero en general sabemos que el síndrome de Angelman tiene un gen que es el V3A y el trastorno del espectro autista es multifactorial, pero que no podemos decir entonces que el síndrome de Angelman forma parte del autismo, no, que se pueden correlacionar en general, sí. Juan nos pregunta, ¿la exposición a metales o zonas mineras afecta o influye en el desarrollo del trastorno del espectro autista? En esa parte del embarazo creo que es la pregunta, o no sé si me estás preguntando como a nivel del neurodesarrollo, pero en general, por ejemplo, mercurio, plomo, cadmio también. En muchos casos vi una investigación con arsénico, o en general, pues como contaminantes en el ambiente, pues en esas zonas industriales, por ejemplo, si la madre está muy expuesta a esa parte no sé, supongamos que la madre trabajaba o cocina para una mina. Entonces, mercurio, arsénico, cadmio, plomo, por ejemplo, sí se puede ver de manera vinculante, pues como en esa influencia negativa en el desarrollo neurológico de los niños. Y de hecho es algo que se ha estudiado, ese posible efecto o esa posible relación con el autismo, aunque como tal la relación no es directa ni completamente comprobada, pero sí se sabe que si hay dificultades a nivel del neurodesarrollo, por ejemplo, con la neurotoxicidad es algo que está comprobado, es decir, los metales pesados son neurotóxicos. Entonces, ¿cómo así que neurotóxicos afectan ese desarrollo cerebral? Sobre todo en esas edades tempranas. Tempranas como qué? Pues prenatal, antes de ese nacimiento, es decir, cuando la madre está en ese proceso de gestación, y postnatal, en esos primeros años, o más bien primeros meses de vida, que puede alterar primero cuando tenemos una exposición de un niño a neurotóxicos o de un feto a neurotóxicos, de un compromiso, de pronto también es en esa parte atencional, un desarrollo del lenguaje disminuido, la regulación emocional se ha visto afectada con muchas investigaciones a nivel del neurodesarrollo como tal, ¿cierto? Porque son neurotóxicos, metales pesados neurotóxicos, van a afectar ese desarrollo cerebral, sobre todo porque en la parte de la primera infancia nosotros como seres humanos somos muy delicados, pero como tal es una evidencia que apenas está en estudio relacionado específicamente con el TEA, con el autismo. Algunos estudios sí han encontrado que niveles elevados pues de mercurio, de cadmio, de plomo también en niños con autismo comparados con niños sin el diagnóstico es mucho más y que también hay una asociación en esa exposición prenatal. Entonces, cuando la madre tiene de pronto una exposición, no sé, que la madre trabajó o trabajó y no sabía que estaba en embarazo y trabajó, no sé, en una mina no sé, de mercurio, un ejemplo, pues igual son neurotóxicos, contaminantes, no solamente estos, sino por ejemplo los pesticidas y otros químicos, de pronto pues también como en la parte industrial, por ejemplo muchas pinturas tienen plomo, yo creo que ya es algo que está controlado, pero incluso eso fue como un escándalo hace mucho tiempo, entonces hay mayor riesgo de desarrollar autismo, pero en la primera infancia, pero como les digo, esos estudios están empezando a tener evidencia científica, sigue en estudio, igual sabemos que el autismo tiene factores múltiples, multifactorial. Entonces, hay una base genética que es importante que también vamos a ver, pero que también hay factores ambientales, una exposición a metales pesados que sigue en estudio, teratógenos durante el embarazo, infecciones intrauterinas, complicaciones perinatales,
pueden actuar de pronto como esos, entre comillas, disparadores o más bien factores de riesgo en niños que ya están genéticamente expuestos a la parte del autismo. Voy a dejar acá algunas preguntas que me quedan muy pendientes. Ya cerré el chat, por acá tengo algunas preguntas. Voy en la pregunta de... Esta pregunta me la hizo, tengo que subir mucho en el chat. Creo que fue José, esperen, que para tener muy claro en qué pregunta voy, para tratar de responder esas preguntas. No, Flores, el autismo se da en mujeres en varones y en mujeres. Juan Rodríguez fue la pregunta. Entonces, ya voy ahí para entonces responder las otras preguntas que sobrevienen antes del descanso, perdón, después del descanso y antes de terminar la clase. También hacemos una ronda de preguntas de pronto de algunos componentes que les hayan ido surgiendo. Vamos entonces a ir a nuestro descanso. Y cuando nosotros regresemos del descanso, vamos a responder algunas preguntas que quedan entonces pendientes y posterior vamos entonces a continuar con lo que estamos viendo, que son las características del autismo. Por acá teníamos otra pregunta. Sí, sí, Cintia, la dieta catogénica. Bueno, Silvia acá nos hace otra pregunta. Dice lo siguiente, ¿entraría, entraría el autismo como un, entraría el autismo como un problema de aprendizaje? No, la respuesta es no. No se clasifica el autismo como, pues, como un diagnóstico o más bien un problema pues, del aprendizaje, pero sí digamos que en una educación que es regular, va a afectar ese proceso de aprendizaje, puede existir de hecho con otros trastornos específicos del aprendizaje, entonces lo que es un trastorno específico del aprendizaje con predominio en la lectura, con predominio en la escritura, pues en la grafía o con predominio en lo lógico matemático, pero como tal el autismo no es un trastorno específico del aprendizaje o no es un problema de aprendizaje, que sí podría ser un problema de aprendizaje, eso es lo que yo te menciono, lo que antes era dislexia, que ya es con predominio en la lectura, discalculia, que es en la parte lógico-matemática, y la disgrafía, que ya es una parte de escritura. Entonces, esos niños tienen una inteligencia promedio, pueden tener una inteligencia superior, eso es muy importante tener presente esa clasificación diagnóstica, pero en el autismo como tal no hay un trastorno, o sea, no es considerado un trastorno específico del aprendizaje. Bueno, otra pregunta dice lo siguiente. Judith nos hace una pregunta. ¿Hay tratamientos electroestimuladores, perdón, que funcionen? Bueno, la electroestimulación cerebral, pues como estimulación transcraneal, pues como con la corriente, con corriente directa,
Se ha estado investigando en personas con trastorno del espectro trastorno del espectro autista, pero pues hoy en día, como tal, no existe una evidencia que sea concluyente que respalde esa parte del uso como un tratamiento estándar o como un tratamiento pues específico para el autismo, pero en general, por ejemplo, esa estimulación magnética transcraneal va a servir para comorbilidades. Entonces mejora la atención, estimula las habilidades sociales, disminuir, por ejemplo, esa parte de la ansiedad, pero como tal, propiamente para el autismo aún no se ha tenido respuesta. Entonces vamos a ver esa forma de pensar y la forma de comportarse. Entonces las personas con autismo pueden tener dificultades para responder de una manera flexible o más bien de una manera ajustada, de pronto los cambios en el contexto. Nosotros sabemos que en la vida cotidiana, aunque tengamos un plan, aunque tengamos un derrotero de lo que tengamos que hacer, hay cosas que de pronto se nos salen como de la rutina o hay cosas que se nos salen de las manos. Y es allí donde nosotros entonces tenemos una función ejecutiva que tiene que ver con esa flexibilidad cognitiva. ¿Por qué? Porque yo puedo planear hoy una salida y muy posiblemente llueva, posiblemente el tráfico se enloquezca o posiblemente ya no exista transporte público, entonces ya no pueda salir. Entonces es eso, es como flexibilizo ante las demandas o ante un entorno cambiante, es ajustar mi forma de comportarme, mi forma de pensar. Y para las personas con autismo, esa forma de adaptarse a cambios de pronto que no estaban previstos puede ser un reto, situaciones que de pronto son imprevistas, situaciones que de pronto se salen como de la línea de su rutina cotidiana, a veces les puede generar también un factor de estrés, un factor también a nivel pues como de conflicto a nivel emocional y a veces es un gran esfuerzo para ella, para él o para ella. Recuerden que el autismo es tanto en mujeres como en hombres, de pronto como acomodarse, ajustarse. Entonces, acá se puede manifestar en lo que ya hemos hablado, una insistencia en que las cosas sucedan siempre de la misma manera, entonces una predilección por lo que son las rutinas, una rutina estructurada, una rutina organizada, eh, desayunar lo mismo o el mismo repertorio conductual. A veces se puede dar con esos intereses limitados específicos o en patrones de comportamiento que son muy rígidos. Entonces, repetir las mismas palabras, que sería la parte de la ecolalia, las frases también ecolálicas, y hacer una exactamente lo mismo. De hecho, por ejemplo, tenía un paciente que siempre se tenía que vestir con color, pues de un color específico, y de hecho, pues su mamá antes pues, del programa de intervención en autismo, la mamá siempre tenía que comprarle al paciente la misma camisa, la misma camiseta, del mismo estilo, el mismo color, porque entonces siempre se la quería colocar y obviamente ya se estaba empezando a desgastar la camisa de lavar, secar, entonces su mamá compró de su camisa, pues de la camisa que quería, rígida, pues cierta cantidad como del mismo lote de producción de la camisa para que pudiera entonces tener la misma camisa 100. Pero luego ya con el trabajo pues se hizo una flexibilización también ahí, que la idea es esa. También tenemos unos estilos sensoriales diferentes. Algunas personas con autismo van a tener también alteraciones en ese procesamiento de los estímulos a nivel sensorial. Entonces acá tenemos respuestas que van a afectar uno o varios sentidos: vista, oído, tacto, gusto, la parte del olfato. Y acá tenemos entonces dos áreas a trabajar. Lo primero es la hipersensibilidad. Esa hipersensibilidad implica que es una respuesta, la misma palabra lo dice, hiper, mucho, una respuesta intensificada ante estímulos sensoriales. Entonces las personas con hipersensibilidad pueden encontrar ciertos estímulos que pueden ser abrumadores o incluso para muchos estos estímulos pueden ser dolorosos. Para las personas neurotípicas, eh, escuchar música a un volumen de pronto estándar puede ser normal, pero para las personas con autismo lo pueden escuchar como si estuviese el volumen acá al lado. Entonces ahí es cuando hablamos la intensificación
de los estímulos, pero no solamente estímulos sensoriales a nivel auditivo, no, también pueden haber ciertos estímulos que son abrumadores o incluso dolorosos, como la parte visual, entonces luces muy brillantes o las luces estroboscópicas o las luces, pues cuando me refiero a estroboscópicas, se prende, se apaga, se prende, se apaga, pues lo que es como en las discotecas, que son parpadeantes, o también les puede generar dificultades esos patrones visuales complejos, les puede generar incluso cierta incomodidad o distracción. La parte táctil, entonces la ropa, las etiquetas, incluso el mismo contacto con ciertas telas o ciertas texturas, pues ese contacto físico puede ser irritante, puede ser desgastante, doloroso. Por eso para muchos pacientes con autismo, la idea es también hacer adecuaciones a nivel ambiental. Entonces, si tengo un niño con autismo que le molesta la etiqueta que hay detrás de su camiseta, pues de pronto cortarle esa etiqueta o cambiar una tela que soporten. Entonces es eso, es no obligarlos a, no, porque la idea no es generar, o sea, la idea no es que la persona sea neurotípica, esa no es la idea clave de un tratamiento, ¿no? O de una intervención en autismo. La idea es que puedan hacerse adecuaciones para mejorar la calidad de vida de una persona con autismo. La parte olfativa también, los olores fuertes, como perfumes o como por ejemplo productos de limpieza o algunos productos incluso en la cocina, les pueden parecer desagradables cuando a otra persona, no sé, el olor con lo que se limpia el baño les puede parecer demasiado rico, para otra persona puede ser demasiado desagradable, y es eso, es reducir esa intensidad, encontrar obviamente como la balanza, también la parte gustativa, algunas personas pueden ser sensibles a ciertos sabores, a ciertas texturas de los alimentos, ahí es donde hablábamos entonces ahora lo de la dieta. eh, a veces es pertinente limitar la dieta a ciertos alimentos con, obviamente siempre con seguimiento médico, y tenemos la otra contraparte, que es la hiposensibilidad. Cuando hablamos de hiposensibilidad hablamos de lo contrario, es decir, una respuesta reducida, o incluso para muchos pacientes puede ser una ausencia incluso de esa respuesta ante estímulos sensoriales. Entonces acá las personas con hiposensibilidad, perdón, pueden buscar estímulos intensos, ahí es donde está la búsqueda, una búsqueda intensificada para sentir algo. Por ejemplo, también la parte auditiva, entonces, aunque de pronto no reaccionen, pueden a veces no reaccionar como a estímulos fuertes del ambiente, pueden tener un estímulo muy fuerte y no reaccionar a ellos, o les pueden gritar y no reaccionar a ellos, entonces hacen que busquen ruidos muy intensos para poderse estimular. O en la parte visual pueden mirar luces brillantes, patrones diferentes, de manera más prolongada, de manera en el tiempo. Y la parte táctil, por ejemplo, buscar esas sensaciones fuertes como apretar, pues como una presión profunda, tocar objetos de diferente textura, de una forma repetitiva. La parte olfativa también, buscando entonces olores intensos, oler objetos, pues en un sentido exploratorio. En la parte, por ejemplo, olfativa también podemos verlo, la parte gustativa, entonces una preferencia, por ejemplo, en los sabores, en las texturas, en general, y obviamente hay un impacto, tanto la hipersensibilidad como la hiposensibilidad en en la vida cotidiana, es decir, esas sensibilidades influyen en el comportamiento, influyen también en las reacciones, en las emociones, en la interacción con el entorno. Puede ser que de pronto tengan una hipersensibilidad al ruido y es más que evidente que les va a generar dificultad en la interacción. Entonces es mejorar ese entorno, por ejemplo, una persona con hipersensibilidad táctil, por ejemplo, al tacto físico, al contacto físico con otro ser humano, o ciertas prendas de vestir que les decía ahora, pueden tener ciertas dificultades. Vamos a ver entonces un ejemplo. Ya les he dicho entonces que esta fundación me parece muy interesante, la Fundación Orange, porque muestra cómo puede ser vista desde de pronto un video un poco más realista esa hiper e hiposensibilidad. Vamos a ver el ejemplo de la hiper. Es ponernos
en los zapatos de las personas hiposensibles o hipersensibles. La idea siempre es entender esa parte. No sé si vieron en el video la mujer que de pronto mira extraño, mira raro, muy posiblemente en público. Si vemos en un centro comercial o si vemos en un lugar muy concurrido de personas, un niño que de pronto tenga esos comportamientos que vimos en el video, las personas van a pensar que de pronto es por normas o porque de pronto el niño no tiene límites, cuando realmente no es así. Pueden tener buenas normas, pueden tener buenos límites, pero eso no tiene nada que ver con la hipo o la hipersensibilidad. La idea es darles estrategias de apoyo. ¿Para qué? Para ayudar a manejar esas sensibilidades. Se puede utilizar primero, por ejemplo, con una creación de un entorno sensorial. Entonces, si se puede ajustar la iluminación, si se puede ajustar los niveles de ruido desde que se pueda, o por ejemplo, si no se puede ajustar, entonces el uso de herramientas a nivel sensorial. Si yo no puedo ajustar el nivel de ruido externo, entonces auriculares para la cancelación de ruido, espacios de pronto para minimizar también o no estar siempre en espacios eh, muy abrumadores. Y yo sé que al niño le molesta ir al centro comercial porque hay muchas personas, bueno, entonces no voy a ir al centro comercial, adecuemos otro lugar, quizás ir al parque, pero un parque de pronto no concurrido, donde se siente tranquilo, donde no tenga de pronto como esa necesidad de, o más bien esa incomodidad que los lleve a un estrés. También ropa de pronto sin etiquetas o ropa de pronto, o juguetes, por ejemplo, sensoriales que le puedan también dar una estimulación adecuada, y también las terapias de integración sensorial, que son terapias a nivel ocupacional para que el niño entonces pueda trabajar. Veamos un video de TED. La verdad, me gusta mucho TED porque explica muy bien qué es el autismo, qué no es el autismo, y la idea entonces es mirar a nivel general esa parte de un niño, ya acá entrando entonces a lo que sí es el autismo, eh, que habla sobre el autismo. Recording in progress. Vamos a conocer cuáles son esos signos de alarma del trastorno del espectro autista. Entonces, en general, cuando hablamos de los signos de alarma, eh, digamos que se pueden observar desde edades tempranas, pero recuerden que esto va a variar según la edad de la persona que tengamos, ¿sí? Entonces, de la edad también, pero también del nivel de severidad, que ya hemos hablado entonces de los tres niveles del autismo. Entonces, hay áreas de comunicación e interacción social que van a tener sus alarmas, hay áreas de la conducta y el juego social que van a tener alarmas, o el área sensorial que acabamos de observar. Pero en general, si por ejemplo, si pues tenemos un niño que no balbucea, que el niño no hace gestos, que no señala, no dice adiós con la mano, que son gestos entonces que se empieza a aprender desde que estamos pequeños, antes de los 12 meses ya podemos hablar que es una alarma. Si no dice palabras sencillas a los 18 meses, si dice frases, perdón, si no dice frases espontáneas de dos palabras, ojo acá que no sea nicolálica. Si el niño dice, si tú le preguntas, ¿quieres agua? Y el niño te pregunta, ¿quieres agua? No está diciendo una frase espontánea, es una frase colálica. Cualquier pérdida de habilidad o cualquier retroceso como tal en el neurodesarrollo ya es una alarma diagnóstica. Entonces, les voy a dar una lista que nos ofrece algunos ejemplos de los tipos de comportamiento que se observan con mucha frecuencia en personas con diagnóstico de autismo. No todas, y ojo acá, no todas las personas con el trastorno del espectro van a tener los mismos comportamientos que voy a mencionar a continuación, pero sí la mayoría van a tener varios de estos. ¿Cuáles son antes de los 12 meses que nosotros podemos observar?
Entonces, antes de los 12 meses, no balbucea, no sonríe socialmente, hay una falta de pronto de expresión facial o una falta de contacto visual. Si el niño de pronto no tiene el uso de la mirada dirigida a personas, si una persona entra a una habitación, el niño observa quién entra a la habitación, así no le preste mucha atención, pero lo observa, es decir, la parte del rastreo visual. Si hay una parte de falta de interés del juego interactivo, como obviamente eso va a variar pues como mucho a nivel de cultura, pero como el cucutrans o estoy aquí o no estoy aquí, cuando los adultos se tapan los ojos y se los destapan. Si hay falta de sonrisa social, ya empezamos a hablar de una alarma diagnóstica. Entre los 12 y los 18 meses, ¿qué podemos encontrar? Si, por ejemplo, los niños no dicen palabras simples, si no señalan ni muestra objetos, si parece que el niño no te comprende lo que tú estás diciendo, si hay menor contacto ocular o si hay nulo contacto ocular, si no responde al nombre, eso es una señal importante porque ya a esta edad del año a los 18 meses ya el niño ya va teniendo un conocimiento de que se llama Juan, Pedro, Sara, María. Si no responde, algo entonces está pasando. Si no señala para pedir algo, que es un gesto protohiperativo. Si hay falta de interés en juegos interactivos con otros niños o incluso con los adultos, si por ejemplo hay una respuesta que es inusual ante estímulos auditivos, o por falta o por exacerbación. Entonces, si responde de pronto de manera exacerbada al sonido de una licuadora, de una lavadora, que ya se van siendo pues sonidos comunes en el entorno del hogar, ya ahí empezamos a hablar de una sospecha. Si no muestra objetos a los adultos, normalmente los niños en esta edad, en esta época, empiezan a mostrarle a los adultos objetos, les llevan objetos, entonces juguetes, etcétera. Si no lo hace, ya estamos hablando entonces que es importante mirar qué pasa. Si no mira hacia donde otros señalan, si tú tienes un bebé o un niño pues ya de 12 años, de 12 meses, perdón, a 18 meses, si tú le muestras un objeto, el niño mira inmediatamente a donde tú estás señalando. Y si hay una ausencia también de balbuceo, como si fuera un intento comunicativo conversacional con un adulto. Ya de los 12, perdón, de los 18 a los 24 meses, podemos ver algunos signos de alarma que ya hemos revisado, como la falta de respuesta al nombre. Si, por ejemplo, el niño hay una pérdida de habilidades que previamente había adquirido, las adquirió, pero de pronto ya no las tiene, ya es una alarma importante. O si sigue sin utilizar frases de dos palabras con un sentido, frases que siguen siendo, ojalá que no sean ecolálicas, y si no participan, por ejemplo, en los juegos sociales, si el niño no busca compañía, ya hay un indicio de que algo de pronto no está bien. Acá les dejo un cuadro de cómo es la conducta social, de cómo es la comunicación, de cómo es la conducta a nivel general, pero en el área de la comunicación y la interacción social, si por ejemplo hay una ausencia de contacto visual, es decir, si evita, por ejemplo, mirar a alguien mientras juega o evita mirar a los ojos al adulto cuando le está hablando, o hay una falta de respuesta al nombre que es muy característico y como les mencioné, ya a los 12 meses aproximadamente el niño ya debería estar dando una respuesta a su nombre cuando lo llaman mirar. Si hay un retraso, por ejemplo, en esa parte del desarrollo, estamos hablando del área de la comunicación y la interacción social que van de la mano, o si, por ejemplo, el niño no muestra mientras crece un interés por otros niños, por el juego conjunto, por el juego compartido, es importante hablar. Y hablando ya de la parte de la conducta y el juego, si hay, por ejemplo, intereses muy restringidos, la palabra es absorbentes, por ejemplo, entonces una obsesión con un objeto en particular, una obsesión con un tema. Ojo acá porque tampoco hay que confundir con el objeto de apego. Hay niños que tienen objeto de apego, una cobija, un juguete, un peluche. Eso no quiere decir que entonces es un aspecto rígido. Ya se vuelve entonces si hay comportamientos de pronto repetitivos, como el niño que veíamos en el video. Entonces el aleteo de manos, girar objetos o girar sobre su propio eje o el balanceo. Si el niño muestra a esa edad de 18 meses a 24 meses como
lo que es un malestar ante un cambio mínimo en el entorno o en las actividades. Y el uso también de pronto inusual de juguetes, como el alinear juguetes, el girarlos constantemente. Si hay juego simbólico, limitado o ausente, entonces no juega a ser como si, que sería, entonces yo juego a ser como si fuera doctor, yo juego a ser como si fuera tal. Y en el área social, si hay, por ejemplo, una molestia excesiva ante ruidos comunes, entonces el aspirador, el secador, o una fascinación, al contrario, por lo que son luces o lo que son ciertos sonidos. Entonces es importante tener estas guías de alarma. Como les digo, no son guías de alarma eh, únicas y exclusivas. También hay que entender que hay que saber que no toda alarma es ya autismo, hay que hacer obviamente un análisis más puntual. Entonces, los comportamientos de comunicación social e interacción social, esto ya lo hemos hablado, pero sí es importante entender que si a menudo, por ejemplo, la persona habla un largo rato sobre un tema que prefiere, sin de pronto como permitir o sin tener una apertura a que otros también tengan las mismas oportunidades de responder sobre un tema, entonces si está hablando, no sé, un ejemplo de plantas que incluya a las demás personas en su conversación, que incluya entonces al interlocutor en hablar, en saber los turnos. Ahí entonces ya nos estamos dando cuenta que no hay una reciprocidad en esa interlocución. A veces incluso no pueden darse, o sea, no se dan cuenta de que los demás de pronto reaccionen con cierta indiferencia ante los temas que de pronto están hablando, que no tienen el mismo interés que él tiene en hablar, no sé, de plantas. O tener de pronto expresiones faciales, movimientos, gestos que quizás no coinciden como con lo que están diciendo, pueden ser muy planos incluso en la parte del lenguaje. En muchas ocasiones también hablamos de los comportamientos en la comunicación y es que en algunos aspectos pueden o suelen tener un tono inusual de voz, que se puede tornar de pronto como si estuvieran cantando o si estuvieran de pronto con un tono muy monótono, muy plano, sin fluctuaciones, o muy similar a un robot, por ejemplo, o tener problemas para comprender, por ejemplo, el punto de vista de las demás personas. Entonces, entender que las demás personas tienen acciones diferentes a él, o que las personas tienen acciones o pensamientos diferentes a él, o que hemos hablado de la teoría de la mente, o incluso compartir con los demás ese juego comunicativo, esa parte para hacer amigos. Y es acá donde viene entonces otro video para que comprendamos un poco cómo son esos aspectos en la comunicación, en la interacción social de las personas entonces con autismo. Como les digo, este hace parte de un compilado de videos de la Fundación Orange que empiezan entonces a mostrar pues como a hacer una analogía más o menos de lo que podría hacer una persona con autismo en diferentes ámbitos. Ya vimos cómo es la hipersensibilidad, ya vimos cómo es también esa parte de no comprender quizás como eh, lo que se le dice, como las instrucciones como tal, y ahora vamos a ver cómo sería una dificultad en el lenguaje. Veíamos entonces en el video, obviamente es una analogía de cómo podría ser esa comunicación en las personas con autismo, de cómo entonces muchos tienen una comunicación que es difícil, es decir, la persona que estaba en el video no es una persona con autismo, pero lo que querían representar realmente era hasta qué punto a veces tenemos esas dificultades en la comunicación, que son barreras, incluso que pueden ser barreras entre comillas, como si fuera una barrera de lenguaje. Vamos entonces a dejar hasta acá para no dejar corto esta explicación de lo que son los comportamientos restringidos y repetitivos. Mañana entonces vamos a ver a Alex Baker y otras personas que son importantes o han sido importantes en en la historia como tal. Alex Baker es un niño que tiene buena memoria eidética o lo que se conoce comúnmente, coloquialmente como memoria fotográfica. La palabra correcta es memoria eidética. Y Steven Wilshire, donde también es una persona que muestra habilidades amplias, lo que son esos puntos fuertes, es un tema que quiero entonces que tengamos muy claro, los puntos fuertes
del autismo, no solamente los comportamientos restringidos, no solamente de pronto lo que comúnmente se conoce en el autismo, sino qué otros aspectos, qué otra cara tenemos en el autismo. Entonces vamos a dejar acá, recuerden que las clases entonces quedan grabadas y que toda la parte de los videos, las presentaciones de clase y otros aspectos complementarios como libros de trabajo están en el material de estudio, en el material opcional, que por acá entonces les voy a dejar el número de nuestra coordinadora Paula Contreras para que se comuniquen con ella. Esa parte de la certificación es sumamente importante y sobre todo porque sabemos que el autismo es un diagnóstico que ha estado en auge, entonces para que tengan un fortalecimiento ahí en su carrera profesional y en su carrera académica. Entonces, Paula Contreras, ahí les dejo los números, son dos, le colocan el más 57 por ser el área colombiana, el primero es más 57, 316, 238, 2081, esto para las personas que nos ven en diferido, y el otro número es más 57, 318, 849, 2138. También se los dejé por acá en el chat. Recuerden entonces las personas que de pronto ingresaron el día de hoy o el día sábado, volver a retomar de pronto la primera clase para que puedan repasar y puedan desatrasarse de pronto de las temáticas que ya hemos venido trabajando hasta el día de hoy. Espero que estén muy bien, que puedan dormir mucho. Recuerden que mañana nos veremos nuevamente.